Hoy en Mirador Argentino Transporte te presentamos una estación importante en la colección AMBA Cava, como la estación Sáenz Peña. Esta estación fue inaugurada el 1 de diciembre de 1910 por el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. La idea de construir la estación data de fines del siglo XIX. El 10 de diciembre de 1907, por decreto del presidente Figueroa Alcorta, se estableció, y cito palabras: siendo un deber el gobierno de honrar a la memoria del eminente ciudadano Dr. Luis Sáenz Peña, expresidente recientemente fallecido el 4 de diciembre, y debiendo designarse el nombre de la nueva estación que construye el ferrocarril BAP, se denominará Sáenz Peña, decreto del presidente Figueroa Alcorta. Para entonces, la zona era conocida como Empalme Este, porque allí se abrían las vías para la parrilla del taller Alianza. Los planos de la estación fueron aprobados el 18 de enero de 1910 y la apertura del servicio se realizó a fines de ese año. Al momento de su inauguración como estación intermedia del servicio troncal Retiro Mercedes, partía un ramal secundario, el ramal Sáenz Peña Villaluro, que incluía a la estación Villarreal. Este ramal fue desmantelado en el año 1938. También te vamos a contar que la estación sufrió pocas modificaciones desde entonces. Como en el año 2014 se elevaron los andenes para recibir a las nuevas formaciones de la línea San Martín de piso alto. A partir del 20 de septiembre de 2019 presta parada únicamente al regreso del servicio Retiro Junín. Posee un edificio principal de estilo neo-Tudor, 4 andenes, 2 plataformas laterales y una central, un puente peatonal y refugios para las inclemencias del clima. La plataforma lateral del extremo sur originalmente poseía una vía extra utilizada para el ramal a Villaluro. La estación, obviamente, corresponde a la línea General San Martín de los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires, que conectan las terminales Retiro José C. Paz, Retiro Pilar y Retiro Domingo Cabrera. Roque Sáenz Peña, nacido en Buenos Aires un 19 de marzo de 1851 y su fallecimiento fue el 9 de agosto de 1914. Fue un abogado y político argentino, combatiente voluntario del Ejército del Perú en la Guerra del Pacífico. Fue elegido presidente de la Nación Argentina como candidato del sector modernista del Partido Autonomista Nacional, ejerciendo el cargo entre 1910 y 1914, fecha en que falleció cuando aún restaba poco más de 2 años de mandato. Su obra más destacada fue la elaboración y promulgación de la famosa Ley Sáenz Peña, o Ley 8871, que instauró en Argentina el voto universal para los varones, secreto y obligatorio. Al declararse la Guerra del Pacífico entre Chile versus Perú y Bolivia en el año 1879, Roque Sáenz Peña se ausentó silenciosamente de su país, viajando hacia Lima. Ofreció sus servicios al Perú, que le otorgó el grado de teniente coronel, comandante, en la batalla de Tarapacá. Sirvió al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, donde su bando obtuvo un triunfo transitorio sobre Chile. En la batalla de Arica estuvo al mando del batallón Iquique. Después de ser herido en el brazo derecho y contemplar impotente la muerte de muchos de sus camaradas peruanos, cayó prisionero en manos del capitán del cuarto de la línea de ejército chileno, Ricardo Silva Arraigada. En el año 1912 se sancionó a iniciativa del ministro de Agricultura, Ezequiel Ramos Mexía, la ley 5.599 de fomento de los territorios nacionales. La mayor parte de los territorios nacionales tenían la enorme mayoría de su población concentrados en su litoral marítimo o fluvial. Por esa razón, la ley preveía y en gran medida logró la construcción de gran cantidad de ramales ferroviarios que permitieran
el establecimiento de su población hacia el interior. Se construyeron ramales en los territorios nacionales del Chaco, Formosa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. E incluso llegó un ramal ferroviario a Posadas, capital de Misiones. Sáenz Peña era un demócrata convencido. Pensaba que, libre de los políticos profesionales, el pueblo iba a elegir a los mejores para su gobierno. También estaba preocupado por la cuestión social, es decir, por la posibilidad de que, alejados de la política, los obreros pudieran adherir al anarquismo o al socialismo. Por último, temía que la enorme proporción de población extranjera que no participaba de ningún modo en la política pudiera caer en posturas maximalistas o permanecer como un cuerpo extraño en la sociedad. Por todas estas razones, apoyó la reforma política basada en el voto universal y libre. Dados los antecedentes de presión sobre los votantes que votaban en voz alta, la única posibilidad de libertad electoral era el sufragio secreto, por medio de boletas escritas sobre cerrados. La primera prueba de la ley en funcionamiento fue una elección provincial en la provincia de Santa Fe. Fue intervenida por el gobierno nacional, que ordenó celebrar las elecciones de gobernador de acuerdo con la ley Sáenz Peña. La Unión Cívica Radical abandonó el abstencionismo y participó, logrando la victoria. La figura de Roque Sáenz Peña como militar es muy recordada en el Perú, donde muchas ciudades de ese país tienen una calle con el nombre de Sáenz Peña y hay monumentos a su memoria. En la ciudad de Lima se expone el histórico monumento hecho por el escultor José Vivanco Quintanilla. En la avenida Javier Prado, en el distrito San Isidro, una de las principales avenidas de la provincia constitucional del Callao, lleva su nombre. En Argentina, principalmente Buenos Aires, también es homenajeado, habiendo calles, avenidas, localidades con su nombre. En la provincia del Chaco, en la provincia de Buenos Aires, en Río de Janeiro, su nombre es recordado en la Plaza Sáenz Peña y en la estación de subte respectiva. Y un día me escapé de este mundo para volver a ser una mañana y salir. El sol y detrás de la casa la cara de una flor que me miraba. Regresemos a Estación Sáenz Peña para contarte de un personaje de la música del metal, más precisamente como es Osvaldo Civile. Osvaldo Civile nació en Caseros, provincia de Buenos Aires, en el año 1958. Criado en una familia de laburantes, pasó su adolescencia entre el amor por las guitarras y las motos. Creció con el blues y el hard rock, que comenzaban a llegar en aquella época, perfilándose más hacia el heavy metal. Sus primeros pasos en la música vinieron de la mano de grupos como Escarlata y Té de Bruja, pero sin trascendencia a nivel de convocatoria. No fue hasta el año 1982 que, con la salida de Ricardo Chofa Moreno de B8, a Osvaldo le llegó la gran oportunidad de ser guitarrista de una banda que sería representación del espíritu metalero en la Argentina. Dentro de la agrupación, uno de los primeros shows que B8 salió a la superficie fue el famoso Buenos Aires Rock a fines de 1982. En 1983, B8 editó su primer disco de estudio llamado Luchando por el Metal, un trabajo que luego se convertiría en una insignia y que para gran parte de la prensa representó el primer álbum de heavy metal argentino. Por otro lado, la paz entre los integrantes duró poco, ya que eran de público conocimiento las diferencias entre Alberto Samarvide y Ricardo Gioia.
En el año 1983, B8 editó el primer disco de estudio llamado Luchando por el Metal, un trabajo que luego se convertiría en una insignia y para que gran parte de la prensa representó el primer álbum del heavy metal argentino. Por otro lado, la paz entre los integrantes duró poco, ya que eran de público conocimiento las diferencias entre Alberto Samarvide y Ricardo Iorio. En las primeras presentaciones y giras, el reviente era el principal aliado para sobrellevar el éxito repentino. Luego de la salida de la segunda obra del grupo, un viaje en Brasil, con motivo de la primera edición del masivo Festival de Rock in Río, terminó con la partida de Gustavo Roweck y Osvaldo de B8. Las diferencias entre el rumbo sonoro de la banda eran muy notorias y Civile, que se había vuelto un seguidor de Metallica, quería inclinarse hacia el incipiente thrash metal. Para fines de 1985, Civile le daría vida a una agrupación que hasta el día de hoy sigue en vigencia, el grupo Orcas. El nuevo proyecto, atravesado por una matriz thrashera, tardaría unos años en grabar su primer título, pero finalmente en 1990 saldría Reinará la Tempestad. Orcas editó 4 álbumes de estudio con Civile en guitarra, y si bien nunca gozaron de la masividad de B8, tenían un público muy fiel que los seguía a todas partes. Conocida es la historia de la sesión de fotos en la revista Epopeya, en la que Osvaldo posa junto a Walter Mesa, disfrazado de parca, simulando una partida de póker entre ambos y a causa de Eternos, que estaba próximo a salir. Quizás fue un triste presagio de lo que pasaría el 28 de abril de 1999, cuando Osvaldo Civile fue encontrado muerto por un disparo de arma de fuego. Más allá de toda etiqueta que se le quiera poner a la huella de Civile en la historia del metal, él se autodefinió: nunca fui un heavy, soy una persona que trató de vivir de una manera que me hiciera sentir orgulloso, o al menos que no me hiciera sentir una mierda. Por lo que hiciste, te recordaremos, Osvaldo Civile, no solo como una placa en la plaza de Sáenz Peña que enumera tu paso por la mítica B8, sino como un vecino de esta populosa localidad de Lamba. Bueno, ya te contamos un poco de la vida de Sáenz Peña y de Osvaldo Civile. Será hasta la próxima edición de Mirador Argentino Transporte.